cómo es el problema que se suscitó en un principio, ¿no? De los primeros años que el software no se le daba la importancia que realmente tenía. Vimos todos los problemas, ¿no? Ok, seguimos. Entonces, vimos los problemas a los que se enfrentaron. También comentábamos que, bueno, como toda primera investigación que tiene que ver con el tema pues de mejoramiento en cuestiones tecnológicas, pues empezó por ahí con una iniciativa en la NASA, ¿no? Para poder invertir y empezar a desarrollar formas, pues, ordenadas para poder desarrollar o crear software, ¿no? Y es entonces cuando el software, decíamos, se convierte en el elemento más importante a diferencia del hardware. Realmente no es que se convierta en el más importante, yo creo que empieza a haber pues una identificación de que ambos aspectos, para poder tener un buen, en ese tiempo, equipo, se necesitaba de un punto de equilibrio entre ambos, ¿no? Entre hardware y software, por supuesto. Entonces, por ahí Diana Lámina dice que el software a partir de ahí se volvió en un factor decisivo. Pues yo creo que no nada más el hardware, ¿no? Hoy en día lo vemos decíamos, con el desarrollo que se hace para los dispositivos móviles, pues realmente yo creo que van a la mano, ¿no? Tanto lo que se desarrolla a nivel de hardware como a nivel de software. Hoy en día lo que nosotros como usuarios pedimos es, hablando de dispositivos móviles, por ejemplo, es tener un teléfono con buenas especificaciones técnicas, como dijéramos por ahí, con mucho poder en la parte del hardware, y por supuesto tener una interfaz de software pues, que nos sea amigable, que esté bonita, que sea eficiente y que nos permita realmente hacer las tareas que realmente queremos realizar en ese tipo de dispositivos, ¿no? Entonces digo, más que ser más importante uno que otro, yo creo que se encuentra ese punto de equilibrio, ¿no? Y decíamos que, bueno, a partir de ahí se empiezan a identificar algunas características, ¿no? Como que decíamos que el software se desarrolla, a diferencia de otros productos, que realmente se producen a través de procesos de manufactura muy claros y específicos, como el fabricar una silla, una mesa, lo que quieran. El software no se produce, el software se desarrolla, ¿sale? Y por ende decíamos que el software no se estropea o se descompone, más bien el software alcanza una vida útil en función en que a la empresa, al área o al usuario que lo utiliza, pues le sea o no útil. Aquí pongo un ejemplo. No sé si han visto que últimamente Google ha anunciado que a partir de cierto tiempo, en algunos modelos sobre todo, sí, en algunos modelos de teléfonos que tengan versiones determinadas de su software, de Android, pues ya no va a ser posible correr algunas aplicaciones, ¿no? Sobre todo la famosa WhatsApp, algunas por ahí, algunas aplicaciones de YouTube y demás. Y esto básicamente se debe a eso, ¿no? No es que el software ya no sirva, más bien sirvió para lo que realmente se tenía pensado, se le dio el servicio, pero llega el momento de evolucionar, entonces no es que se estropee o se descomponga, más bien alcanza una vida útil o viene con él una evolución tecnológica, pues natural, ¿no? Y decíamos que también el software se construye a la medida, ¿no? Es decir, la mayoría de los softwares que se desarrollan o se construyen se hacen de acuerdo a las necesidades específicas de cada área, de cada empresa o, por supuesto, de cada uno de los diferentes usuarios, ¿no? Que hacen, valga la redundancia, uso de ese software. Creo que hasta aquí nos quedamos, ¿no? La clase pasada. Ah, bueno, comentábamos que había... Venga. Comentábamos que había sistemas, software de sistemas en tiempo real, de gestión, científico y de ingeniería, sí lo alcanzamos a ver. El de las computadoras personales, que es básicamente el software que administra cada computadora, y hablamos pues de quien lidera este mercado, ¿no? Hablando de computadoras personales, decíamos que quiénes son los grandes que dominan este mercado. Más bien creo que lo hablamos, pero con celulares, ¿no? Algo así. Sí, Ok, de perfecto. celulares. Muy bien, y hablando ya de cuestiones de computadoras personales, les pregunto, ¿quiénes dominan el mercado? Windows y Windows. A ver, primero García Méndez Hablamos de... y ahorita Brian. A ver, García. Yo decía que era iOS y Windows. iOS y Windows. A ver, Brian. Es que yo hablaba de las marcas. Ok, venga. Asus.
En el caso del software de ordenadores, Brian. No, es que por eso le decía, me confundí. Ok, por eso dice Brian que básicamente los otros dos grandes que son, a ver, ¿quiénes son? Hablando de compañías Del software. y computadoras personales, en computadoras. Ah, mm, de compañías en sentido de armados, HP. A ver, ¿O a qué se refiere? sí, exacto, repito la pregunta. Estamos viendo el primer bullet de la diapositiva que están viendo que dice software de ordenadores personales. Yo pregunto, ¿quién domina a nivel de marcas, a nivel mundial? A nivel mundial, para mí Microsoft. Ajá, con su sistema operativo que se llama. Es que sería Microsoft Windows, ¿no? Siguiente que es Apple, y el que tienen un poquito ahí arrumbado en sentido de que casi ningún programa es compatible con el sistema operativo, Linux. Linux. Ahí es complicado el tema y bien interesante, fíjate, porque en el caso de Windows con la gente de Microsoft y en el caso de iOS con la gente de Apple, pues hay una inversión directa, ¿no? Son empresas muy poderosas que constantemente le están invirtiendo dinero al desarrollo, pagan a ingenieros muy buenos para constantemente estar mejorando sus aplicativos. Pero en el caso de Linux, no sé si sepan cómo funciona, pero es un software, le llamamos de distribución libre. Es decir, no tiene costo, aunque eso es subjetivo porque pues, en la vida todo cuesta, ¿no? Ellos lo manejan como que es un software libre, no tiene costo, lo puedes utilizar en computadoras personales o en servidores de aplicaciones o de bases de datos sin mayor problema. El único inconveniente que sucede con Linux es que al ser un software de distribución libre, entiéndase de distribución libre no nada más para utilizarlo, ¿sale? Sino también para mantenerlo, mejorarlo o desarrollarlo o continuar desarrollándolo. ¿Qué significa? Que Linux en Internet está disponible para las personas que quieran y le sepan y puedan realizar mejoras a ciertas versiones de ese aplicativo. Luego, entonces, el trabajar de esa manera implica o conlleva muchos riesgos. Uno de ellos, o el principal, es que como la mayoría le puede meter mano, por llamarle de alguna manera, puede hacer modificaciones, pues muchas veces no entra dentro de los estándares que ya vamos a ver en su momento más adelante, para poder realizar todo un proceso de aseguramiento de calidad del software y, por supuesto, no entra a una etapa exclusivamente y rigurosamente de pruebas, ¿no? Simplemente alguien lo mejora, lo pone ahí para quien lo quiera usar, algún valiente se anima, lo baja, lo instala y a veces de repente le hace cosas curiosas o raras a la gente, ¿no? Les pongo un ejemplo. Hace algunos años tuve la fortuna de trabajar en la dirección de informática, en ese tiempo de la Secretaría de Transportes y Vialidad de aquí del gobierno de la Ciudad de México. Yo era el encargado de la dirección de sistemas. Y como siempre, el gobierno se ha caracterizado, esas administraciones, pues de andar con el tema de la austeridad, de ahorrar los dineros y demás. Bueno, la parte tecnológica no era la excepción. ¿A qué voy? A que aún así, aunque quisieran ahorrar en otras cuestiones, ellos creían que el software, con todo lo que había de distribuciones libres y gratuitas en Internet, podíamos de alguna manera pues trabajar y desarrollar nuestras actividades como dependencia del gobierno. Y a lo mejor sí, pero sucede que cuando llegamos ahí nos encontramos, cuando nos hacen entrega del área, con un sistema que almacenaba todo el registro de las concesiones de taxis registradas en ese tiempo en la Ciudad de México, con todos los datos, el nombre del propietario, dirección, tipo de vehículo, datos del vehículo, en fin, ¿no? Todo lo que se ve en un padrón. Pero curiosamente, el servidor donde se encontraba alojado ese padrón, ese sistema, estaba funcionando bajo un sistema operativo de Linux. Para ser más exactos, estaba funcionando sobre Red Hat, me parece. No me acuerdo qué versión, pero era Red Hat. El problema es que, bueno, lo recibimos, lo revisamos y todo iba bien. Nosotros ya habíamos hecho un plan de migración de ese equipo a una plataforma un poco más segura, un poco más robusta. Y cuando empezamos a hacer los trabajos para poder migrar hacia una plataforma y un sistema operativo un poco más seguro, entramos y, oh sorpresa, toda la base de datos, toda la información que tenía ese servidor, como por arte de magia, había desaparecido. En un principio habíamos pensado que nos habían hackeado, que habían vulnerado la seguridad de los sistemas y demás, pero revisando a detalle resultó que no,
que simplemente el Linux se comportó medio raro, el software se comportó raro y perdió un puntero o un apuntador que, valga la redundancia, apuntaba al contenido de cada uno de los registros que estaban en esa base de datos. El chiste es que se lo estoy platicando muy rápido, pero eso nos llevó tiempo a investigar qué sucedió y después nos llevó todavía un poco más de tiempo a investigar cómo poder restaurar ese apuntador que se había roto, cómo poderlo nuevamente ponerlo a funcionar y que nos permitiera ver la información nuevamente. El chiste es que después de un trabajo como de 2 meses, logramos realmente volver a reparar ese apuntador y como por arte de magia nuevamente ya pudimos ver y tener acceso a la información. Es decir, en ningún momento la información se fue, en ningún momento la información se borró, en ningún momento nos hackearon, ni mucho menos. Simplemente eran los comportamientos extraños que tenía en ese tiempo el sistema operativo Linux, ¿no? Entonces, efectivamente, por ahí, como decía el compañero, ahí anda Linux, pero más bien ahí no es que sea malo, pero más bien yo creo que depende pues el punto donde lo vayan a utilizar, la utilidad que le den, es la decisión que deben de tomar si usarlo o no. Hoy en día hay muchas versiones de Linux ya, por supuesto, más mejoradas, más estables, más seguras, pero yo todavía seguiría teniendo ahí mis reservas, ¿no? En el caso de Windows, es un software pues, de uso común. Yo creo que hoy la mayoría de nosotros como usuarios por lo menos tenemos un equipo que corre, hablando de computadoras personales, bajo el sistema operativo de Windows. Los que tengan un poder adquisitivo un poco mayor pues tendrán algo de Mac, algo de Apple, pero básicamente yo creo que un 70%, 65-70% del mercado lo domina Microsoft con Windows. El problema es que es tan conocido y es tan usado que la mayoría de los virus que existen en el mercado, su objetivo principal es dañar ¿a quién? Precisamente este A sistema Windows. operativo. Exactamente, precisamente a Microsoft y precisamente a Windows. Entonces, ahí el problema de seguridad se vuelve un tema muy delicado con la parte de Microsoft a través de Windows, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que la parte de Apple esté exenta de eso. En algún tiempo me acuerdo que Apple, para vender en sus temas de mercadotecnia, tenían un eslogan ahí de que supuestamente sus equipos eran los más seguros del mundo y que no se contaminaban, ¿no? Por virus. Curiosamente, obviamente e inteligentemente, la gente de Microsoft hizo una prueba y colocó una Mac de Apple y un equipo con Windows, no, creo que era todavía versión, creo que era Vista, me parece. Hicieron una prueba y resultó que quien se contagió primero fue obviamente el equipo de Apple y el de Windows tardó en contagiarse, pero finalmente se contagió. Es decir, ambos equipos son susceptibles de poder contaminarse con algún virus o algún software por ahí malicioso. Pero bueno, resumiendo, sí, quien domina el mercado a nivel mundial ahorita son prácticamente 2 empresas, que es Microsoft con cualquier versión de Windows y la parte de Apple con su iOS, ¿no? En su plataforma de Mac. Y por ahí, como decían, para aquellos que no tenemos tanto dinero y de repente, por ejemplo, quieren hacer un proyecto en la escuela, algo pequeño, algo que no maneje información crítica para una empresa o alguna organización, pues está bien Linux para que hagan ahí algunos pininos, ¿no? Pero son como que los que dominan, ¿no? Decíamos también que existe el software empotrado. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios acerca de estos? No, profesor, vamos bien. Ok, decíamos que había software empotrado, que el tema empotrado se refiere básicamente al software que viene por default o de fábrica en algunos dispositivos. Podríamos entender que en el caso de Windows puede ser también un software empotrado, ya que en la mayoría de los casos cuando compramos un equipo nuevo, pues casi siempre viene con una distribución de la última versión de Windows, ¿no? En el caso de los dispositivos móviles, podemos tener un software empotrado, en el caso de Google, pues Android, y en el caso de Apple, pues su famoso iOS, ¿no? Y decíamos también que hay software de inteligencia artificial, que bueno, ahí la inteligencia artificial se está volviendo un tema un tanto pues, novedoso, de moda. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pensamos luego en películas como Yo Robot y en películas como Control Total, donde creemos que las computadoras nos van a dominar y nos van a controlar. Puede ser, pero la inteligencia artificial va más allá, ¿no? No nada más es hacer robots, sino que va más allá de este tema y básicamente tiene que ver con el desarrollo y el desempeño óptimo de cualquier software bajo algún dispositivo. Les pongo un ejemplo para que quede claro lo que se refiere, o más bien hacia dónde quieren ir las empresas con el tema de inteligencia artificial. Allá hay teléfonos inteligentes de última generación
que tienen inteligencia artificial para el tema de la fotografía en las cámaras, que optimizan muy bien los colores, la luz, el fondo, la profundidad, la resolución, y también tienen inteligencia artificial para el manejo y uso de la batería del dispositivo. Aquí no sé si les comentaba, pero la tendencia hace algunos años era que si el usuario quiere más pila, más batería, pues le damos una batería más grande, ¿no? Entonces iba a llegar un momento en que entre más pila exigiéramos más batería, pues no iba a haber dispositivo móvil que pudiera alojar a una batería comercial. Lo que hicieron fue desarrollar software de inteligencia artificial dentro del mismo teléfono que pudiera ir primero monitoreando el comportamiento que el usuario tiene en su teléfono para ver qué aplicaciones usa con mayor frecuencia, cuáles deja abiertas de manera recurrente, cuáles sí cierra, cuáles no, cuál es el comportamiento de carga del usuario con su teléfono. Y bueno, el software se encarga de ubicar, entender ese comportamiento e irlo optimizando, ¿no? Y así entonces con una batería promedio de 4,000 a 5,000 miliamperes y con el uso de la inteligencia artificial, pues prácticamente ya nos permite tener el dispositivo en uso constante prácticamente un día sin mayor problema. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Sin dudas, maestro. Ninguna. No, profesor. Perfecto. Derivado de lo mismo, pues obviamente había algunos problemas, algunas situaciones dentro del desarrollo del software que prácticamente tenía que ver con la planificación, decíamos, es decir, nadie tenía un plan para desarrollar algún sistema o algún software. Y por supuesto era muy difícil tener una estimación precisa de los costos que íbamos a tener durante ese desarrollo. Eso en automático pegaba y nos generaba una productividad muy baja de las áreas de sistemas. Obviamente generaba una calidad pésima del producto que generábamos y al final decíamos que el cliente quedaba totalmente insatisfecho o inclusive molesto, ¿no? De ahí, inclusive que de un tiempo para acá, pues mucha gente, más bien hace algunos años, yo creo que por ahí de los 80s, a la gente de sistemas no nos querían, ¿no? Porque decían que siempre hacíamos las cosas mal y nunca funcionaba lo que hacíamos o desarrollábamos y que mejor ellos preferían seguir haciendo las cosas como normalmente lo hacían, ¿no? Entonces, decíamos que ¿qué era la inteligencia artificial? La ingeniería de software, decíamos que pues, prácticamente era establecer algunos métodos de trabajo fuertes o robustos, básicamente con el objetivo de obtener un software, por supuesto, económico, que funcionara bien, que fuera fiable y que por supuesto estuviera o pudiera ejecutarse de manera eficiente sobre cualquier arquitectura tecnológica. Partiendo de este concepto, pues no todas las empresas han seguido esa definición. Por ejemplo, hablando del tema de Mac, Mac es una empresa muy, muy exclusiva de ella misma. Difícilmente se abre para poder ser compatible con otras plataformas u otras aplicaciones. Por ejemplo, desde el tema de la parte de la conexión física que utilizan para cargar sus dispositivos, ¿no? Ya ven que no son estándares internacionales que usan la mayoría, ¿no? Son estándares muy propios de ellos y que te obligan, obviamente, a utilizar únicamente los accesorios que ellos fabrican, ¿no? Sin embargo, pues ha tenido mucha aceptación, ¿no? Y mucho éxito la marca. Tan es así que pues muchos hoy ya la consideran como un estilo de vida, ¿no? La parte de Apple, ¿no? Ya la gente se siente a gusto cuando trae, ¿no? Tiene su computadora Mac ahí de última generación, su iPad Pro, su Apple Watch, y obviamente que todo se sincroniza entre ellos, pues ya es fabuloso para mucha gente. Entonces, es un estilo de vida. La verdad es que yo siempre lo he dicho, Apple no es una de las empresas que mejor me convenza tecnológicamente, que creo que es la mejor empresa que hace la mejor mercadotecnia a nivel mundial, ¿no? Tan es así que genera mucha expectativa previo al lanzamiento de algunos productos y provoca que muchos de los usuarios fieles a la marca pues hasta se queden a dormir una noche antes para poder ser de los primeros en tener sus productos. Y más adelante platicaremos por qué de mi opinión de que tecnológicamente creo que no es la mejor opción, pero la verdad a nivel de ventas, pues yo creo que es la mejor empresa que hay hoy en día en el mundo, ¿no? A nivel de mercadotecnia. Decía yo, ¿y qué significa hacer esto bien, con calidad y demás? Pues prácticamente hacer el uso y la combinación de algunos métodos o técnicas de trabajo que nos permita desarrollar en diferentes fases o etapas, con el apoyo de algunas herramientas por ahí,
obviamente lo ideal es automatizar para poder desarrollar un producto con calidad y que realmente le sea útil al usuario que va a utilizar ese software o ese programa o esa aplicación. De alguna manera, juntando todo eso, es a lo que hoy en día le llamamos ingeniería de software. Es decir, a la primera, con cierto nivel de calidad y que realmente al final, que es la parte más importante, que es nuestro cliente, o sea, el usuario, quede satisfecho y que lo que nosotros hagamos realmente le sirva para lo que originalmente solicitó. Bueno, ¿hasta aquí dudas? Sin duda, maestro. No, profesor. De momento ninguna, profesor. Vale. Entonces, ¿cómo se integra la ingeniería de software? Pues básicamente por esos elementos, ¿no? Métodos de trabajo, herramientas de apoyo a esos métodos de trabajo y, por supuesto, procedimientos bien establecidos y definidos dentro de todo el ciclo de desarrollo del software. Entonces, partiendo de ahí, vamos a empezar a ver lo que es un ciclo de vida, ¿no? De lo que diga ahí en la lámina, ¿quién me dice qué entiende por ciclo de vida de sistemas? Como las etapas que tiene que cumplir un sistema antes de llegar al punto en donde ya no sale rentable ser utilizado, ¿no? Exacto. ¿Quién más? Pues como las pruebas, ¿no? Las pruebas de antesala antes de publicar el producto ya terminado. Así es. ¿Quién más? Bueno. El proceso por el que tiene que pasar algún software hasta que pues se encuentren que ya no es utilizable. Es correcto, Martínez. De hecho, un ciclo de vida es todas las etapas por las cuales pasa o se desarrolla un software, pero no nada más hasta detectar que ya no sirve, sino desde el primer paso, que es la necesidad que se tiene de ese software, hasta cómo va a quedar, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, ver si funciona, si no funciona, ver si es lo que realmente el cliente quería, después ponerlo capacitar a los usuarios, ponerlo en operación y estar monitoreando de manera permanente su funcionamiento para ahora sí determinar en qué momento pues el software o ese sistema alcanza su vida útil o tenemos que cambiarlo o reemplazarlo por una nueva versión. A grandes rasgos, efectivamente, eso es lo que es el ciclo de vida, ¿no? Todas las etapas por las que pasa un software desde que se inicia su desarrollo hasta que alcanza su vida útil, ¿no? Obviamente, en el mercado hay diferentes ciclos de vida o diferentes formas de trabajar o desarrollar software, ¿sale? Pero lo importante aquí es decidir de esos diferentes tipos de ciclo de desarrollo o ciclo de vida de un sistema, cuál es el que a nosotros nos conviene utilizar de acuerdo, por supuesto, a la naturaleza del proyecto, a los recursos con los que contemos, al tipo de aplicación que vamos a desarrollar y en general a lo que el mismo sistema nos va pidiendo o nos va solicitando para poder garantizar que al final tengamos el producto que realmente nos están solicitando nuestras áreas usuarias, ¿no? Hay un ciclo de desarrollo clásico que le llaman ahí en el medio, pues, que es el famoso ciclo de vida o ciclo de desarrollo en cascada. Este ciclo es el que generalmente la mayoría de las áreas de sistemas han utilizado desde hace mucho, pero mucho tiempo, ¿no? Este ciclo es un ciclo de desarrollo que se caracteriza porque pues, prácticamente no existen etapas como tal dentro de este desarrollo del software, pero sin embargo, pues se trata de desarrollar lo mejor posible el software haciendo uso de este ciclo de vida clásico. Gráficamente, el ciclo de vida se ve de esa manera, ¿no? Se ve de esa manera, ¿no? Donde hay un... No, espérenme, es que aquí ya me faltó una lámina. Bueno, el ciclo de vida tradicional, les decía yo, es el que normalmente hacemos como creemos, como sentimos y como aprendimos a hacer las cosas. Hay un control muy poco de las cosas, hay un método muy elemental de todo el tema y a partir de ahí se crea un ciclo de vida que se lo conoce como en cascada. Como su nombre lo dice, este ciclo se caracteriza porque precisamente para poder realizar tú una etapa, previamente tienes que acabar la anterior o la que le antecede, ¿no? Hay diferentes formas de utilizarlo, diferentes formas de llamar a cada una de las diferentes etapas,
Pero de manera general, este esquema que están viendo ahí es el que la mayoría utiliza cuando hace uso de este ciclo de vida que se le llama en cascada, ¿no? Ahí donde realmente vemos la primera etapa, que es la ingeniería de software, básicamente se refiere a la identificación de las necesidades o la necesidad que se tiene de desarrollar ese sistema. Esa necesidad casi siempre surge ¿de quién? Pues del área usuaria, ¿no? Entonces, ya que hay esa necesidad, se empieza con una etapa de análisis, les voy a platicar ahorita muy rápido, donde gente especializada en este tema empieza a poder vislumbrar las posibilidades que se tienen de desarrollar o no esa necesidad o ese sistema que tiene esa área usuaria. Ya una vez que se analizan todas las diferentes situaciones y se llega al acuerdo en que efectivamente procede el desarrollo de esa solución, de ese sistema o de ese proyecto, pasa a la etapa de diseño, donde prácticamente se plantean las posibles alternativas que tiene de construcción o de elaboración esa solución. Es decir, se le da una idea vaga al usuario de cómo podría quedar su sistema antes de empezar a construirlo. Ya que se tiene la idea clara y precisa del diseño de cómo va a quedar, pues pasa a una siguiente etapa, que es la codificación o programación, donde hacemos uso de algunas herramientas de desarrollo comerciales que existen en el mercado. Posterior a esto, ya que tenemos una versión pues estable de ese diseño que se nos planteó, pues pasa a una etapa de pruebas. Ya que se probó, se empieza a utilizar. Dentro de la misma utilización, dependiendo de lo que se le vaya presentando al usuario, le llamamos en producción, se le da mantenimiento y obviamente llega un momento en que si ya no es funcional el sistema que estamos utilizando, pues llega la sustitución con una nueva versión o un sistema totalmente nuevo y el ciclo comienza. Se lo estoy diciendo así muy general porque muy general así es. El único inconveniente, bueno, no el único, el mayor inconveniente que se tenía en este tipo de ciclos de desarrollo es que siempre tenías que esperar a que terminara la etapa previa para tú poder iniciar. Eso obviamente lo que hacía es que a la hora de desarrollar, ¿en qué nos pegaba o en qué nos impactaba eso? En el tiempo. Fuerte, López. En el tiempo. En el tiempo, exactamente. Es decir, los proyectos se iban a un tiempo muy largo porque si alguna de las áreas se retrasaba, automáticamente la siguiente área heredaba ese tiempo que ya se había perdido y se sumaba a su tiempo de trabajo o de desarrollo. Entonces, al ser un ciclo que de alguna manera funcionaba, el único inconveniente es que los proyectos se alargaban en el tiempo y aparte de llevarnos más tiempo, ¿qué se incrementaba también? El costo. El costo del proyecto. Exacto, porque tenías que pagar más sueldos, tenías que proveer más insumos, digo, hablando así, tenías que tener más café, más azúcar, más refrescos para los programadores, tenías que pagar más tiempo de renta, si es que estabas rentando algún lugar donde estuvieras trabajando, en fin, los costos aumentaban significativamente. Entonces, a pesar de eso, era un ciclo que, bueno, prácticamente era el que la mayoría de las empresas utilizaban o utilizábamos hace algunos años. Viendo de las carencias que tenía este método, este ciclo de desarrollo en cascada, pues uno de los grandes problemas es que cada que se pasaba de una etapa a otra, pues difícilmente había una definición o determinación de los niveles de responsabilidad que cada área tenía. Es decir, pues a lo mejor el que analizó decía que ya había terminado con el análisis y entregaba lo que él creía. Y el de diseño igual, trabajaba a partir de lo que el área de análisis le entregaba y él también le entregaba a la parte de desarrollo de programación lo que él creía que debería de entregarle. Es decir, no había una definición precisa y exacta en cada etapa de qué productos tenía que entregar cada uno de los diferentes actores de esos ciclos o de esas etapas, y mucho menos había un proceso ahí pues documentado, ¿no? Donde inclusive cada quien firmara de que entregaba algo y recibía algo, ¿no? Entonces, de ahí se empieza a implementar un modelo que se le llamó contractual. Como su nombre lo dice, lo que se pretendía con este tipo de ciclos de desarrollo es que entre cada una de las diferentes etapas por las que pasaba un software, pues debía de haber, ahí le llaman un contrato, pero realmente era algún documento
que pudiera demostrar en su momento que el área que tenía encargada de hacer cierto trabajo, primero lo había concluido y segundo lo había entregado de manera adecuada a la siguiente etapa. Y a su vez, la siguiente etapa recibía de manera conforme o de acuerdo a lo que le entregaba la etapa anterior, y con eso él asumía que podía empezar a trabajar con lo que le tocaba. No sé si hasta aquí queda claro esa idea de la parte contractual. Sí, profe. De igual manera, el hablar de cuestiones contractuales, que básicamente se refiere a firmar un documento donde cada quien asuma lo que le toca, también al final de esos desarrollos, inclusive se involucraba al usuario, para que así como cada uno de nosotros que intervenimos en el desarrollo de ese software, firmamos en su momento que recibíamos o entregábamos algo, también se le invitaba al usuario que ya una vez que se le entregaba el software y él estaba conforme con lo que había recibido, pues también lo invitábamos a que firmara de mutuo acuerdo para poder determinar, o más bien, pues sí, determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos, sobre todo para saber quién era responsable en cada una de las etapas por si llegaran en algún momento dado a presentarse problemas. Ahorita platicándolo, pues a lo mejor no se lo imaginan, pero es muy vago, ¿no? Pero, por ejemplo, es como ahorita todo el tema que se traen los políticos, que si se robaron dinero, que si no, que si vas a declarar y demás. Bueno, antes a nivel de sistemas era muy común que hubiera problemas a la hora de entregar el producto y nadie se hiciera responsable. Les pongo un ejemplo. Hace muchos años, la gente creía que en el año 2000 se iba a acabar el mundo. No sé si por ahí se enteraron, igual que en el 2012, ¿no? Sí. Ok. En el 2000 pegó mucho ese tema de que venía el fin del mundo, porque realmente lo que venía era un cambio de milenio. Y les platico. Anteriormente, la mayoría de los sistemas, si no es que todos, utilizaban todos los campos de fecha que utilizaban dentro de su programación o codificación. Ese campo siempre lo utilizaban a 2 dígitos, es decir, todos los sistemas, en lugar de representar en aquel tiempo, por ejemplo, el año de 1998, como hoy lo conocemos, como hoy lo usan, únicamente ¿cómo lo representaban? ¿Como 98? 98. Es correcto, lo representaban como 98. Todos esos años del 2000 para atrás no había problema, porque todas las operaciones que se hacían con campos de año o de fecha, pues caían dentro del mismo periodo de tiempo y no había mayor problema. ¿Dónde se presentaba o dónde se iba a presentar el problema? Bueno, cuando ese cambio de milenio viniera y ya no fueran los 1900 algo y empezaran los 2000, ¿cuál iba a ser el principal problema? ¿Cuál es que se imaginan que fuera? Piénsenle. Que se iba como a empalmar toda la información. Más que empalmar, López, fíjate, estamos diciendo, antes los años los manejaban a 2 dígitos. Y yo digo, todas las operaciones que se hacían en relación a años o a fechas, se hacían ¿sobre qué? Sobre 2 dígitos, ¿sale? Entonces, si tú tenías el año de 1998 y tú le querías calcular la edad a alguien, ¿qué hacías? Piénsenle como programadores. ¿Le restabas el año de nacimiento? Fuerte. Le restabas el año de nacimiento. Exactamente. Del año en que estabas, le restabas el año en que había nacido. Mientras era a 2 dígitos, por ejemplo, en 1998, si tú le querías calcular la edad a una persona que había nacido en el 90, ¿cuánto era? 8. Exacto, o sea, tú hacías 98 menos 90 y te daba 8, ¿sale? 8. Entonces arruinó mucho código de varios programas que ya estaban hechos, ¿verdad? Exacto, a eso iba. Es el siguiente ejemplo que les iba a poner. Imagínense cuando llegáramos al año 2000, ¿cómo se iba a representar el 2000 a nivel de sistemas? $0. Doble 0. Ahora, les vuelvo a preguntar, si ustedes querían calcularle la edad a una persona que nació en el 90 y estando en el 2000, ¿qué tenían que hacer?
2000 menos 1990. Es correcto, pero como lo manejaban los sistemas, ¿qué operación hacían los sistemas? El 1990 menos 1900. No. 90 y 0, ¿no? ceros. A ver, aguanten. A ver, Felipe Higuera, te dimos. Bueno, sería 90 menos 00, ¿no? Se agarraba los últimos 2 de cada año. Es correcto, y realmente era 00 menos 90, ¿no? Porque el Sí. Exacto, ¿no? Entonces, ¿y qué resultado te daba 00 menos 90? Menos 90. Claro, ¿y esa era la edad adecuada de la persona? No, pues no. Claro que no. Entonces, imagínense eso a nivel de edades, pues no pasaba de que a una persona de 10 años le dijeras que tenía 90, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? Bueno, estaba mal su edad. Pero ahora yo les pregunto, imagínense qué pasaría en ese tiempo si los sistemas hubieran seguido funcionando así y, por ejemplo, hablando de un sistema bancario, lo mismo, que el sistema tuviera que calcular los intereses que le tenías que pagar a una persona sobre cierta cantidad de dinero a partir de una fecha y en relación a la fecha en que lo metió. ¿Lo iba a hacer de manera correcta el sistema? No. No. Seguramente o le iba a dar mucho más dinero o no le iba a dar nada o hasta iba a salir en números rojos. No lo sabemos. Bueno, en ese caso, en esos tiempos, la situación implicaba un riesgo muy grande para la parte de sistemas en todo el mundo. Entonces, por eso el modelo contractual se volvió bien importante. ¿Por qué? Porque al tú determinar en el ciclo de desarrollo de sistemas quién hacía cada parte y quién era responsable de su parte y firmaba de entregado y el otro firmaba de aceptado, nos permitía delimitar qué responsabilidades. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí. está mal, pero así es la realidad. El día de mañana, si llegaba a haber problemas en ese tipo de cálculos, repito, dejen de la edad, cálculo con dinero, con otra cosa, pues por lo menos ya sabías qué. Pues de quién fue la culpa. Exactamente. ¿Quién se había equivocado, en qué etapa y a lo mejor por qué se había equivocado? Y bueno, pues ahí ya procedían con cuestiones pues hasta legales, ¿no? Y es que, ya para cerrar el tema del ejemplo que les doy, en ese tiempo, a ver, piensen como consultores de sistemas, piensen como informáticos, piensen como ingenieros de software. Si ese era el problema que teníamos a nivel mundial de software, ¿cuáles eran las soluciones viables para resolver este problema? ¿Quién me dice? Pues Dar bueno, es que mantenimiento. A ver, primero Alex, venga Alex Coding. No, solo decía que seguramente como se empezaron a echar a perder los demás sistemas, yo creo que se tuvo que dar mucho mantenimiento, ¿no? Pero fíjate, sucedió algo bien curioso previo al 2000 y ya en el 2000. Como eso se identificó con algunos años de antelación por parte de los ingenieros en software y de sistemas, cuando llegamos al 2000, la mayoría de las empresas o de todos los sistemas que se utilizaban ya estaban corregidos. O sea, se había tomado la previsión y se había hecho. O sea, ese mantenimiento que dices se hizo antes de que dieran problemas. Pero mi pregunta es, ¿ustedes cómo se imaginan que se solucionó? Bueno, es que yo le iba a comentar que, bueno, Venga. no desconozco cómo haya sido la solución en esos entonces, pero Ujú. creo que si estamos hablando de registros dentro de una base, únicamente habrían tenido que cambiar las fechas de todos los registros de todas las personas que tuvieran ahí, pero, como le repito, no sé qué tanta infraestructura había antes, porque yo siento que si no había lo suficiente como para cumplir con de una sola petición cambiar todo, pues creo que pudieron ir cambiando registro por registro, ¿no? De hecho, parece descabellada tu solución, pero en muchos casos se hizo así. Obviamente no es cambiar registro por registro de manera manual. Tú haces en el tema de sistemas, tú haces pues procedimientos automatizados que de alguna manera te permiten hacer ese cambio de manera masiva. Efectivamente, una de las soluciones fue cambiar físicamente, no la información de la base de datos, sino más bien los campos que almacenaban y manejaban la información dentro de la estructura de la base de datos. Si de repente me pongo a hablar muy técnicamente, me avisan, ¿eh? Entonces, ¿qué implicaba? Pues que cada uno de los campos y también la información, como dice Flores, había que modificar y pegarles el qué.
Teníamos 2 dígitos de qué. Los dígitos que le faltaban, como Ajá, pero originalmente manejábamos los dígitos del año, ¿no? Ujú. ¿Y qué dígitos nos faltaban? Los del siglo. Sí, los del siglo, exactamente. Entonces, había que pegarle o concatenarle para que quedara o crecieran esos registros, esos campos, esa estructura de 2 a 4. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí. esa era una solución, pero ¿qué implicaba, como dice Flores, esa solución? Pues casi cambiar registro por registro. Y sobre todo, tenías que modificar 2 cosas. Toda la información de la base de datos, o sea, los registros y la estructura de la base de datos. No sé si queda bien clara esa diferencia cuando hablo de la información y la estructura. ¿Les queda claro? Es que, bueno, yo como lo entiendo, profesor, es que si hay empresas que elaboran en base a la fecha, supongamos yo voy a poner un ejemplo que no sé si en esos entonces podría funcionar, pero digo, un ejemplo, la luz, ¿no? Que hacemos pagos tal vez mensuales, ¿no? En algún momento iban a tener igual problemas con su fecha, dado que hay ciertas personas que cierto límite de tiempo, pues, como que se los corta, ¿no? Entonces, teniendo a lo mejor alguna empresa que trabajara con anualidades de algo, tendría que cambiarle la estructura a su sistema, porque ahora ya no solo tendría que trabajar con los 4 dígitos de la fecha. Digo, no con los 2, perdón, sino con los 4 dígitos. Es correcto. Por eso digo yo que había que hacer 2 cosas. Si tú como empresa decidías en ese tiempo hacer o realizar la modificación física, como decimos, como dice Flores, como decimos todos, lo que yo me refiero es que esas empresas que tomaban esa decisión o se iban por esa solución, tenían que hacer 2 cosas. Primero, modificar sus bases de datos, y cuando hablo de bases de datos me refiero a la información de la base, es decir, los registros de cada uno de sus clientes, y aparte la estructura de la base. Mi pregunta es, ¿les queda claro qué es la información de la base y qué es la estructura? Sí. Perfecto. ¿Todos? ¿Seguros? Sí, profesor, a mí sí me queda claro. Entonces, primero tenían que modificar, como dice Flores, esa información con procesos automáticos para poder modificar y encontrar cada uno de los registros y decir, bueno, si tienes 98, ponle 1998. Si tienes 97, ponle 1997. Eso a la información y aparte a toda la estructura de sus bases de datos, básicamente o específicamente hablando, a las tablas que alojaban esa información y modificar el tipo de campo para que ahora en lugar de que la base manejara solo 2 dígitos en los campos de fecha, manejara 4. O sea, físicamente eso tenían que hacer y se tenían que meter a la base, se tenían que meter a la estructura y modificar. Pero aparte, tenían que modificar ¿qué? Aparte de la base de datos y de la información. Los procesos tal que vez analizaban esa información. Fuerte. Los procesos que analizaban esa información. ¿Y esos procesos en qué se ven reflejados? En un resultado. Sistema. El sistema o los sistemas que hacían uso de esa base de datos y de esa estructura, también tenías que modificarlo. Acuérdense que un sistema de información básicamente está integrado por 2 partes. El front-end o el sistema que ustedes ven, el que utiliza el usuario, el que está tecleando y demás, y el back-end. ¿Cuál es el back-end? Su base de datos y todos los registros que van guardando. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, si tú te ibas por la decisión de modificar físicamente todo, repito, era modificar el sistema, porque el sistema estaba también programado, codificado para manejar las fechas en 2 números. Entonces, había que modificar todos esos procesos para que en lugar de 2 los cambiara o los manejara a 4, el sistema y la base de datos. Pero eso implicaba invertirle mucho ¿qué? Mucho dinero. Pues tiempo y dinero. Tiempo, dinero y recursos. Les pongo un ejemplo. A mí me tocó trabajar en ese tiempo, en el 99, para el SAT, para el Sistema de Administración Tributaria. ¿Y saben cuántos sistemas manejaba en ese tiempo el SAT? Ni idea. Un número que quieran. 4. Manejaban más de 100 sistemas. ¿Sale? Y cada sistema, ¿saben cuántas líneas de código tenía? No, millones de líneas de código. ¿Por qué? Porque además en ese tiempo se usaban herramientas de desarrollo
pues no tan nuevas ni modernas como las que hoy ustedes usan y conocen, ¿no? Antes prácticamente se tenían que hacer muchas cosas, les llamábamos a mano o a pie. Entonces, eso implicaba tener millones de líneas de código que revisar. Pues aún así, hubo empresas que decidieron tomar esa decisión y meterse a las millones de líneas de código que tenían sus sistemas y a las millones de registros que tenían sus bases de datos. Entonces, había empresas con una situación de veras muy crítica y empresas que por lo mismo empezaron a trabajar en este cambio o en esta modificación hasta con 5 o 6 años de antelación para poder estar listos cuando llegara el año 2000. Esa fue una solución, la parte física. ¿Qué otra solución ustedes le hubieran dado? Piénsenle como consultores. Una, la que ya vimos, es la lógica, pues no hay de otra. Tenemos que meternos y modificar. ¿Cuál hubiera sido la otra? Empezar todo de cero. De hecho, esa nunca estuvo considerada porque iba a ser carísimo y nunca iban a terminar. Quizá preparar el sistema desde antes. ¿Cómo? Hola ya. Pues no sé, hacerle como unas pequeñas modificaciones considerando a futuro. O sea, si yo sé que mi sistema de momento acepta los 2 dígitos, yo tengo contemplado que dentro, no sé, de unos años ya se cambia al 4 dígitos. Y así hago mi sistema un poco más flexible. Pero fíjate, sí, o sea, tu idea es buena. Pero modificar de 2 a 4 de manera automática implicaría exactamente lo mismo, que en algún momento tuvieras que modificar tu base de datos, sobre todo a nivel de estructura y a nivel de registros. Por ahí va tu solución. ¿Quién más? Piénsenle, niñas. Para eso se utilizaban entonces los triggers, ¿no? Algo así. Los famosos triggers. Ajá. Ajá, ¿qué es un trigger? Bueno, lo que yo tengo entendido es como que es un... Bueno, redundantemente su nombre es como un disparador, pero la función que ejecuta, pues es eso, ¿no? Que si nosotros le decimos que cumpla con una tarea, pues él tiene que hacerlo. Y en este caso, creo que ejecutar un trigger para actualizar casi toda la base por completa de todos los registros, creo que actualmente hoy es posible, pero no sé si antes lo era. Sí, también. Los triggers o triggers, como dice el compañero, son procedimientos automatizados que se programan y que se dejan dentro de un sistema y que después de cierto tiempo o bajo ciertas circunstancias, como su nombre lo dice, se dispara y empieza a hacer alguna tarea de manera automatizada. Efectivamente, los triggers o triggers se utilizaron para actualizar, por ejemplo, o cambiar toda la información de los registros de la base e inclusive se utilizaban para poder cambiar la estructura de las tablas dentro de la base. Pero te seguía faltando lo otro. Fíjense, aquí se los pongo. Había empresas que decían, yo no puedo, ni tengo el dinero, ni el tiempo, ni la gente para meterme físicamente a cada programa, físicamente a cada base de datos y cambiar o modificar los registros. Yo necesito un método que me garantice que yo pueda seguir manejando con 2 dígitos, pero que maneje de manera adecuada la fecha cuando llegue el 2000. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo estaba pensando en preprocesar los datos, como por ejemplo decir, no, pues si es menor a 30, seguramente, o sea, no estamos hablando de los años 30, sino del 2030, entonces invertir las cosas o algo así. Exactamente, García López Isaac. A ese proceso se le llamó ventaneo. ¿Por qué ventaneo? Porque se definió o tú definías una ventana de tiempo y tú tomabas la decisión, como dice Isaac, y lo que hacías era eso, decías, bueno, si la fecha viene del 00 hasta el 50, pues yo voy a asumir que es ¿qué año? Pregunto, del 00 hasta el 50. 2000. Es exacto, es de los años 2000. Si es del 51 al 99, ¿en qué año estábamos? Piénsenle como programadores, chicos. ¿No? Échale, Isaac, sin miedo. Otra vez. No, o sea, quería dejar a alguien más. Exacto, perfecto, pero síguele. Exacto, era 1900. Entonces, esas ventanas de tiempo que definíamos nos servían para que ahora sí, a través de un trigger o un procedimiento, como comentaban,
se hiciera un barrido en toda la información, y cuando encontraba en los campos de fecha una fecha que iba del 00 al 50, automáticamente le pegabas un ¿qué? Venga, Isaac. 2000. Un 2000 o un 20, para que fuera 20 y 00, 2000. Y si encontrabas un año del 51 al 99, le pegabas el 19, para que fuera 1900, y ya con tu fecha en 4 dígitos, hacías las operaciones que tenías que hacer. ¿Qué ventajas tenía ese método de ventaneo? Que era muy rápido, que era muy eficiente, y literalmente no tenías que ir y modificar nada a nivel físico dentro de tu programación y dentro de tu base de datos. ¿Pero qué problema tenía? Pues que en un futuro, cuando lleguemos a los 2050, pues va a volver a pasar el mismo problema, ¿no? Porque se codificó para que sea en 1900 y cuando lleguemos al 2050 va a ser el mismo problema. Exactamente, Diana. Así eres Diana, ¿verdad? Exactamente. Sí, profesor. Sí, exactamente. Iba a llegar un momento en que esa ventana de tiempo que definimos la íbamos a volver a alcanzar e iban a tener que volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué ganaban esas empresas? Mientras resolvían el problema rápido, sin meter tanto dinero, sin meterle tantos recursos y sin irse tanto al alargue del tiempo, pero iba a llegar un momento que tenían que volverlo a hacer. Pero ese tiempo, esa ventana de tiempo que ellos definían, también lo tenían para empezar a modificar los sistemas o modificarlos físicamente o cambiarlos, ¿no? Entonces, bueno, en ese tiempo fueron las dos soluciones que se les dio a los sistemas que venían o que iban a enfrentar el cambio de milenio, de 1900 a 2000. Y decía yo, lo importante de este modelo contractual o de este tipo de ciclo de desarrollos de sistemas permitió identificar las responsabilidades que cada quien tenía en las diferentes etapas de desarrollo del sistema, para que en caso de presentarse algún problema, pues por lo menos dijéramos, antes decíamos, pues por lo menos saber a quién echarle la culpa, ¿no? Entonces, les repito, a lo mejor de manera muy así de inmediato dices, pues ¿qué problema puede haber en un sistema? Pues sí, hay problemas inclusive hasta legales. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe, todo bien. Perfecto. Pues si no hay dudas, nos vemos la siguiente clase. Nos quedamos en el modelo contractual. Gracias. Perfecto, hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias.